We fight for Sigmar! El universo de Warhammer Fantasy está lleno de personajes y criaturas que evocan mitos, leyendas y figuras literarias clásicas. Uno de los más interesantes y emblemáticos es Constant Drakenfels, un ser oscuro y terrorífico cuya figura resuena como un reflejo de Drácula, el icónico vampiro de Bram Stoker. Drakenfels no solo representa un villano arquetípico dentro del trasfondo de Warhammer, sino que también encarna el terror gótico y la decadencia, trayendo influencias literarias clásicas al más puro estilo de Poe o Stoker, entre otros. En este vídeo haremos un viaje a las montañas grises, hasta el castillo de Drakenfels, atravesaremos sus intrincados y laberínticos caminos y exploraremos el origen, la creación y el desarrollo del personaje y su siniestro castillo dentro del lore de Warhammer Fantasy. Veremos cómo este personaje se inspira en el Drácula literario, cómo el diseño de su castillo sirve como una mega dungeon, como un sandbox de aventuras y one-shots mortales y divertidos. Veremos su importancia en la narrativa de un universo donde el horror y la fantasía se entrelazan. Preparaos, viajeros, para adentraros en el castillo más terrorífico y mortal de todo el viejo mundo. Drakenfels es un personaje que aparece por primera vez en la novela de Drakenfels, de 1989, escrita por Kim Newman, bajo el seudónimo de Jack Jovil, y es parte de la línea de novelas y material narrativo de Warhammer Fantasy. Kim Newman, un reconocido escritor británico de horror y ficción especulativa, fue el principal creador del trasfondo del personaje Constant Drakenfels y de su castillo. Aunque su obra se publicó como ficción independiente, tuvo un impacto duradero en el lore del viejo mundo. La narrativa oscura y gótica de la novela, junto con la caracterización de Drakenfels y la descripción de su castillo, sirvieron como base para las futuras interacciones del personaje en el universo de rol. Constant Drakenfels es presentado como un gran hechicero, un ser inmortal que existe desde la antigüedad, mucho antes de la fundación del Imperio de Sigmar. Es un personaje que encarna el mal absoluto, con un pasado plagado de atrocidades como genocidios y actos de pura maldad y crueldad. La narrativa lo describe como una figura casi omnipresente en el viejo mundo, como un poder tan vasto que incluso los dioses del caos lo temen o lo respetan. Algunas teorías dicen que puede que incluso fuera un dios del caos perdido o olvidado. Su inmortalidad no proviene del vampirismo, sino de una oscura y poderosa magia que lo ata al mundo físico. Esta característica lo diferencia de Drácula, pero también lo conecta con él como un no muerto que desafía las leyes naturales. Drakenfels tiene claras influencias de Drácula, tanto en su caracterización como en la estructura narrativa que lo rodea, no es ningún secreto. Al igual que el vampiro de Bram Stoker, Drakenfels es un ser antiguo, cargado de un aura de misterio y poder, habita en un castillo solitario y siniestro, cargado de simbolismos góticos, se presenta como una amenaza tanto física como psicológica, jugando con las debilidades humanas, y tiene una fascinación por la decadencia, la muerte y el dominio eterno. Sin embargo, Drakenfels se distancia de Drácula en su origen. Mientras que Drácula es un vampiro que simboliza la corrupción de la aristocracia y los temores victorianos, Drakenfels representa la maldad pura, un horror atemporal que trasciende las fronteras humanas. Pero no solo el personaje es clave, sino también el castillo, porque es parte de la historia. El castillo es una parte integral del personaje y una extensión de su maldad. Este escenario es mucho más que una simple fortaleza, es una representación de la decadencia, del horror y el laberinto emocional que define al viejo mundo. El castillo de Drakenfels se erige en los picos de las montañas grises, dominando el paisaje como una estructura imponente y aterradora. Es descrito como un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan. Lleno de corredores interminables, trampas letales, salas cargadas de una atmósfera opresiva, ya que tanto el castillo de Drakenfels como el de Drácula se encuentran en lugares remotos, inaccesibles, que parecen estar rodeados por una ala de superstición y peligro. Los interiores del castillo también están llenos de espacios ocultos, laberintos, trampas, diseñados para atrapar a los desprevenidos. Las torres, las criptas, los salones, todo evoca el simbolismo de la arquitectura gótica, cargada de sombras y de decadencia.
Con el tiempo, el castillo de Drakenfels se ha convertido en la mazmorra más famosa del universo de Warhammer Fantasy Roll. Como escenario, ofrece una experiencia de exploración llena de desafíos, mortales, pero también divertidos, porque cada rincón del castillo está lleno de secretos, de trampas y de terrores. Los aventureros que se atreven a adentrarse deben enfrentarse a horrores que van desde ejércitos y oleadas de no muertos interminables hasta los recuerdos imborrables de los actos de Drakenfels e incluso a un tiranosaurio rex. Esta ambientación convierte al castillo en algo más que un espacio físico, porque el castillo realmente es una entidad viva, cargada de historia y maldad. El castillo está vivo. En este sentido, comparte similitudes con las mazmorras clásicas de los juegos de rol, pero con un énfasis mayor en la narrativa y el simbolismo. Drakenfels es mucho más que un villano, es un arquetipo dentro de Warhammer Fantasy. Su presencia es un recordatorio del horror y la decadencia que define al viejo mundo. Tras su aparición en la novela de Drakenfels, el personaje se integró en el lore oficial del juego. Aunque no es tan prominente como otros villanos del universo, su legado ha permanecido intacto. El castillo sigue siendo un lugar icónico, y las historias de sus atrocidades son parte del folclore del Imperio. Tanto es así que incluso podemos encontrar su castillo en los mapas de la cuarta edición de Warhammer, por si queremos animarnos a echar un vistazo. En Warhammer Fantasy Roleplay, Drakenfels se utiliza como un antagonista perfecto para campañas centradas en horror e investigación. Su naturaleza inmortal y su capacidad para regresar de la muerte lo convierten en un enemigo que nunca puede ser derrotado por completo, con lo cual es profundamente rejugable. La creación de Drakenfels ayudó a establecer el tono gótico y oscuro de Warhammer Fantasy. Aunque el universo está lleno de amenazas, desde los dioses del caos, hombres bestia, pieles verdes y todo tipo de enemigos, Drakenfels introduce un tipo de horror más personal e íntimo, más psicológico. Su figura representa el mal como una fuerza inescapable, una sombra que siempre acecha en los rincones oscuros del mundo. En resumen, podemos decir que, aunque técnicamente Drakenfels es el equivalente a Drácula en el universo de Warhammer, no nos vamos a esconder, es un villano que combina lo mejor del terror gótico con la brutalidad y oscuridad características del viejo mundo. Ha sido una figura clave en la narrativa del juego, porque ha aportado una dimensión de horror gótico, tragedia, que se complementa muy bien con el tono del universo. Su castillo es una representación física de esa maldad, y se ha convertido también en un icono en las campañas de rol. La creación del castillo de Drakenfels como una mega dungeon dentro del universo de Warhammer Fantasy tiene varias motivaciones que reflejan tanto la filosofía de diseño de Games Workshop como las tendencias en los juegos de rol en los años 80 y 90. Este castillo no solo se concibió como una aventura ultra difícil, sino también como un lugar que encapsulara el espíritu gótico y oscuro del viejo mundo. Vamos a desglosar los impulsos y las intenciones detrás de la concepción del castillo de Drakenfels. En los años 80, el concepto de Mega Dungeon o Gran Mazmorra era una tendencia predominante en los juegos de rol. Los ejemplos clásicos de Dungeons and Dragons, como el Temple of Elemental Evil o el Castle Greyhawk, establecieron un estándar para aventuras que ofrecían exploración extensiva, desafíos mortales y un diseño intrincado de mazmorras. Games Workshop, con su línea de Warhammer Fantasy Roll, buscaba competir en este espacio con aventuras que fuesen igualmente memorables. Fue entonces cuando nació el castillo de Drakenfels como una mega dungeon, una mega mazmorra, que proporciona un desafío a largo plazo. Es un lugar vasto y letal diseñado para mantener a los jugadores comprometidos durante múltiples sesiones de juego. También fomenta la narrativa emergente, porque cada esquina del castillo puede convertirse en una historia en sí misma, con trampas, secretos y encuentros inesperados con personajes con historias propias. De la misma forma, también ofrece recompensas a los aventureros persistentes. En la tradición clásica de los juegos de rol, explorar un castillo puede llevar a encontrar grandes tesoros y secretos del lore, pero solo a aquellos dispuestos a enfrentar sus horrores. Games Workshop aprovechó esta tendencia para ofrecer a los jugadores una experiencia que combinara el desafío mecánico con la inmersión en una narrativa de horror gótico. No obstante, más allá de la mazmorra con combates, el castillo de Drakenfels no es una mazmorra cualquiera. Como hemos dicho, es una representación del mal y una extensión del propio Constant Drakenfels. Games Workshop quería un escenario que reflejara eso mismo, el tono sombrío y decadente del viejo mundo.
diferenciándose de las aventuras heroicas y tan coloridas de otros juegos de rol. Por lo que el diseño del castillo tenía como objetivo, en primer lugar, encarnar el horror gótico. Cada sala, trampa y encuentro refleja la decadencia y la maldad inherente al viejo mundo. La atmósfera del castillo siempre está cargada de un terror psicológico que va más allá del simple enfrentamiento con enemigos. También tenía como objetivo servir como un antagonista en sí mismo, porque el castillo no es solo un lugar, es una extensión del propio Drachenfels, un reflejo de esa crueldad. Este enfoque refuerza la idea de que el ambiente puede ser tan peligroso como los propios enemigos. Técnicamente, Games Workshop pretendía que el castillo fuera un lugar icónico dentro del universo de Warhammer Fantasy, que dejara mella, un espacio que se sintiera vivo, lleno de historia y diversión. El castillo fue diseñado para ser una aventura ultra difícil, un reto que pusiera a prueba no solo las habilidades de los personajes, sino también la creatividad y la resistencia de los jugadores, a ver hasta cuánto llegaban. Esto refleja una filosofía común en las primeras ediciones de Warhammer Fantasy Roll: hacer énfasis en la mortalidad. Porque Warhammer siempre se destacó por su tono más letal y menos indulgente en comparación con otros juegos de rol. Los personajes son vulnerables y las probabilidades de éxito suelen ser bajas. En este contexto, el castillo es un ejemplo extremo de esto, porque recompensa la estrategia y la precaución. El castillo está lleno de trampas, de desafíos que penalizan a los jugadores impulsivos. Aquí básicamente girar el pomo de una puerta que no debes de girar puede implicar que tu cuerpo explote en 1000 pedazos. Game Workshop buscaba fomentar un estilo de juego más táctico y más cuidadoso, alineado con la atmósfera opresiva del viejo mundo. Por último, crear una experiencia memorable, una mega dungeon como el castillo tiene como objetivo ofrecer una experiencia que los jugadores no olviden, independientemente de si logran o no completar la aventura. Y diréis, si vamos a morir, ¿qué sentido tiene? Bien, ese es el sentido. La dificultad extrema no es una barrera, sino un componente esencial para transmitir la sensación de peligro y desesperación que define el tono de este universo. Quienes juegan en Drachenfels saben que sus personajes no van a salir con vida, y si lo hacen, no serán los mismos. Es eso lo que lo destaca como mazmorra letal y sumamente difícil, porque cada aventura que se juegue en el castillo puede jugarse de cientos de formas distintas, ya que existen diversas formas de entrar al castillo y avanzar. Cada aventura con cada grupo puede ser distinta y la diversión radica en cuán de lejos llegarás con los personajes. El castillo también se creó como una herramienta para expandir el propio trasfondo de Drachenfels y del universo de Warhammer. Cada sala y cada pasadizo cuenta una historia, ya sea a través de restos macabros, ecos de magia oscura o encuentros con los espíritus que vagan por el castillo. Games Workshop pretendía que los jugadores se sumergieran en el lore del viejo mundo y aprendieran más sobre este a través del viaje de exploración del castillo. Esto incluye la posibilidad de descubrir detalles ocultos sobre Drachenfels, sobre su magia y sobre su historia. La creación de esta mega mazmorra también ha ofrecido a los directores de juego una herramienta muy versátil, porque el castillo puede adaptarse muy bien a diferentes estilos de campaña, desde exploración pura hasta horror psicológico, dependiendo del enfoque narrativo que desees para la partida. Como le he visto que ha entrado tan rápido, a mí me gustaría prestar un poco más de atención a la sala y ver si hay alguna cosa aparte de ese libro que pueda llamar la atención. +4 puntos. Vale, perfecto. Te puedes acercar al libro. Sí, sin tocarlo, voy a lo típico que empieza a leer un poquito por arriba, a ver de qué trata. En el momento en que te acercas al libro, oís un... y las baldosas que pisáis desaparecen y caéis a un abismo insondable. Maravilloso. ¿Pero qué autores estaban detrás del material de este suplemento? El material específico sobre el castillo de Drachenfels como mega mazmorra se expandió más adelante en los suplementos de Warhammer Fantasy Roll, en especial dentro del marco de su primera edición. Algunos nombres relevantes involucrados en la adaptación y desarrollo de elementos de Drachenfels
Graeme Davis y Carl Sargent eran los principales diseñadores y escritores en la primera edición de Warhammer. Davis fue clave en la creación de aventuras y suplementos que definieron el tono de horror gótico y fantasía oscura de este sistema. Aunque no fue el creador original de Drakenfels, probablemente ayudó a integrar elementos del castillo y del personaje en las aventuras oficiales. Jim Bambra y Phil Gallagher, otros autores destacados de la primera edición de Warhammer, quienes trabajaron en aventuras relacionadas con el Imperio y el Viejo Mundo, también establecieron escenarios y personajes que conectan indirectamente con Drakenfels. El personaje y el castillo aparecen en la novela, pero la adaptación como elemento de juego fue parte de un esfuerzo colectivo para expandir el universo narrativo de Warhammer. En resumen, Kim Newman fue el creador del personaje y del castillo en la novela de Drakenfels, mientras que los diseñadores como Graeme Davis contribuyeron a integrar este trasfondo en el suplemento de Warhammer Fantasy Roll. Esto convirtió el castillo Drakenfels en un clásico dentro del juego de rol y el universo de Warhammer Fantasy. El suplemento de Drakenfels fue publicado en 1992 por Hogshead Publishing. Las ilustraciones y mapas de este suplemento fueron creados por varios artistas destacados de la época. Entre los ilustradores más reconocidos que trabajaron en los suplementos de Warhammer durante este periodo podemos encontrar a Dave Gallagher, un ilustrador escocés que comenzó a trabajar para Games Workshop a finales de los 80. Dave Gallagher es reconocido por sus contribuciones significativas en la creación de portadas e ilustraciones interiores para diversos suplementos y manuales. Ralph Horsley, Russ Nicholson y Oliver Bancroft, entre otros, también participaron en las ilustraciones de este suplemento. El suplemento de Drakenfels contiene una gran cantidad de ilustraciones increíbles. El arte y los mapas en el suplemento evocan todo ese estilo gótico y de terror con el estilo característico de humor negro de Warhammer. Además, como buena mega dungeon, está cargada de mapas con multitud de recovecos. Todo el castillo está mapeado, las mazmorras, las torres, murallas, el castillo con cada una de sus plantas. Todo el castillo es transitable. A lo largo del castillo encontraremos pasadizos secretos, caminos ocultos, pasadizos de transporte, cientos de cosas. Os recuerdo a los mecenas de mi Patreon que podéis encontrar todos los mapas del suplemento de Drakenfels rehechos completamente, actualizados a color y con perfecto detalle y en alta resolución, por si los queréis utilizar en vuestras partidas o a través de Foundry Virtual Tabletop. En los años posteriores al lanzamiento inicial de Warhammer, en 1986, Games Workshop comenzó a redirigir sus esfuerzos hacia productos más rentables, como Warhammer Fantasy Battles y Warhammer 40.000. Esto resultó en una disminución de recursos dedicados al desarrollo de suplementos para Warhammer Roll, lo que ralentizó el ritmo de publicaciones. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. Warhammer Fantasy Roll quedó en un segundo plano. Aunque Warhammer Fantasy Roll tenía una base de seguidores, nunca alcanzó el nivel de ventas de los wargames principales de la compañía. Esto llevó a una falta de continuidad en la publicación de nuevos suplementos. También durante los años 90 hubo una reestructuración interna, hubo cambios significativos en la estrategia de Games Workshop que impactó negativamente en las líneas de productos secundarios como era Warhammer Fantasy Roll, un producto secundario dentro de la compañía. Cuando la licencia para publicar suplementos de Warhammer fue transferida a Hogshead Publishing, una editorial independiente, comenzó el renacimiento del interés por el sistema de rol, ya que Hogshead decidió expandir el catálogo con nuevos materiales y reediciones de aventuras clásicas. Al asumir la licencia, Hogshead identificó el potencial de Drakenfels como un producto basado en una narrativa fuerte y memorable. El suplemento requirió un esfuerzo adicional para adaptarlo como una aventura jugable y expandirlo con elementos adicionales como mapas, encuentros y mecánicas específicas, porque tenían que crear todo un suplemento en base a el lore de la novela. Además, durante los años 90 hubo un renovado interés por el horror gótico y la fantasía oscura, impulsado por la popularidad de juegos como Vampiro la Mascarada. Esto creó una oportunidad para que Hogshead publicara un suplemento que se alineara con estas tendencias, utilizando el trasfondo de Drakenfels como base. Publicar Drakenfels en 1992 permitió a Hogshead aprovechar este resurgimiento y posicionar el suplemento como una experiencia de horror única dentro del mundo de Warhammer. Con el paso de los años, el castillo de Drakenfels se ha convertido en uno de los escenarios más icónicos y queridos del Viejo Mundo. Su fama proviene de la novela de Jack Jovill y su posterior adaptación a los juegos de rol, pero este legado ha sobrepasado los juegos de rol.
Su fama e impacto en el universo de Warhammer ha dejado huella, tanto es así que ha traspasado fronteras, llegando incluso al mundo del videojuego. En 2016, Fatshark, la desarrolladora del videojuego de acción en primera persona ambientado en el fin de los tiempos, Warhammer The End Times Vermintide, tuvo la idea de adaptar el escenario como DLC en su videojuego. Estrenado el 26 de mayo del 2016, el DLC de Drakenfels nos transportaba a las montañas grises y al interior del castillo. El estilo era compatible con el juego porque es un lugar lleno de trampas, horrores y secretos, lo que encaja perfectamente con el diseño de niveles del videojuego de Vermintide, que combina el combate intenso con exploración. Y aunque Vermintide está centrado en scavens y el caos, el DLC incorporó enemigos y mecánicas que evocan la maldad de Drakenfels, como ilusiones, maldiciones y todo tipo de secretos. Como pequeños easter eggs, el equipo de Fatshark además dejó muchas pinceladas y tributos homenajeando al material original. Por ejemplo, este cuadro se puede encontrar en el juego. En el mundo de Warhammer, este cuadro fue pintado por Johan el Blanco, pero en realidad es una clara referencia y guiño al mítico artista John Blanche, el cual ha trabajado y colaborado con Games Workshop desde los años 80. Hemos hablado un poco de la historia real detrás de la novela y del suplemento, pero hablemos un poco sobre la historia y el lore de Drakenfels. ¿Quién es realmente este tipo? El castillo de Drakenfels se encuentra en las montañas grises, cerca de la frontera entre el Imperio y Bretonia. Es un lugar de difícil acceso, cargado de energía oscura y de peligros. El castillo fue construido hace más de 1000 años por el propio Constant Drakenfels, un hechicero inmortal y devorador de almas que buscaba un lugar para consolidar su poder. La ubicación fue elegida por su proximidad a antiguas corrientes de magia y su aislamiento, que permitía a Drakenfels llevar a cabo sus oscuros rituales sin interrupción. La construcción se llevó a cabo con materiales infundidos con magia negra y se dice que los muros están imbuidos con las almas de las víctimas sacrificadas durante su edificación. Constant Drakenfels utilizó el castillo como base de operaciones para expandir su dominio y realizar actos de maldad inimaginables. En el castillo, Drakenfels se sentaba en un trono elaborado con huesos y almas torturadas, donde gobernaba con mano de hierro. Las mazmorras del castillo eran utilizadas como laboratorios para sus experimentos. Muchos de esos experimentos involucraban magia prohibida, necromancia y manipulación de las fuerzas del caos. El evento más infame en la historia del castillo fue el Gran Banquete, en el que Drakenfels, disfrazado de benefactor, invitó al emperador del imperio, Carolus, y su séquito a un banquete en su propio castillo, engañándolos. Durante el banquete, Drakenfels reveló su verdadera identidad y naturaleza, asesinando brutalmente a todos los asistentes y utilizando sus almas para alimentar su magia y prolongar su inmortalidad. Este acto consolidó la reputación del castillo como un lugar de maldad pura y reforzó la leyenda de Drakenfels como uno de los seres más malvados de la historia del viejo mundo. Entre las historias del castillo se cuenta que nunca se ve dos veces en el mismo sitio, y que, aunque ha habido ataques contra él, el castillo siempre parece recomponerse. Muchos aventureros y personas han intentado encontrar el castillo para explorarlo o incluso saquearlo, pero todos han desaparecido en los intentos, y los rumores sobre fantasmas, demonios y trampas mágicas comenzaron a circular en torno a los alrededores de su posible ubicación. En lo personal, es una ambientación que me gusta bastante, por esa temática de horror y exploración. Para los jugadores de Dungeons & Dragons, la comparativa más clara sería básicamente la maldición de Strahd, que es lo más parecido. Además, en el canal de leyendas en miniatura, donde tengo subidas muchísimas partidas online de Warhammer Roll, podéis encontrar dos pequeñas campañas con dos grupos distintos ambientados en el castillo de Drakenfels, para que veáis un poco cómo se juega y cómo sería la ambientación, los enemigos, los secretos del castillo. El castillo entero se siente como un enorme sandbox, o casa de los horrores, donde cada ruta puede cambiar. NPCs que aparecen en sitios distintos, conforme pasa el tiempo y avanzas, todo tipo de peligros, monstruos, trampas, atajos, detalles, pasadizos. Como desafío para el grupo, con la mentalidad de a ver hasta dónde llegamos, es interesante y divertido. Si te gusta la ambientación del castillo de los horrores, con esas
vibes de castillo perdido en las montañas, al más puro estilo castillo de Drácula, es perfecto. Sin más, espero que os haya gustado, os animo a probar aventuras de rol en este castillo. Aunque es un suplemento de primera edición, existen tablas de conversión para la cuarta edición que os ayudarán para poder jugarla. Dejo el link de esta tabla de conversión en la descripción del vídeo. El suplemento de Drakenfels es antiguo, pero se puede adquirir en PDF si buscáis por internet. Yo por suerte lo tengo en físico y lo guardo como una absoluta reliquia. Dejadme un comentario y un me gusta para saber qué os ha parecido. Contadme si habéis jugado alguna vez en Drakenfels, si os gustaría jugar una aventura en este castillo, qué opináis de la ambientación del castillo, si os gustaría que trajera algún vídeo en especial hablando sobre algún tema en específico. No tiene por qué ser de Warhammer, ya que muy pronto me gustaría tocar otros juegos de rol y otras ambientaciones. Os leo en comentarios. Sin más, un saludo, legendarios, legendarias, y nos vemos en la próxima. Adiós.